La Reforma Protestante de Lutero. La Reforma Protestante tuvo lógicamente un caldo de cultivo. Dicha reforma nació de la piedad a finales de la Edad Media, sobre todo de la devoción moderna, donde se favorecía una búsqueda apasionada de Cristo en el Evangelio, pues las diferencias de efecto de algunos hombres de la Iglesia romana cada día eran más palmarios y evidentes debido al ambiente renacentista, en lo que tenía de mundano y del que nos sustrajeron algunos papas y obispos y monasterios, pero también nació en el momento en que comienza a surgir una nueva civilización europea y cristiana. La cultura medieval se juntaba en el Renacimiento y del Consorcio. De los dos se podía esperar un nuevo mundo. Todo parecía confluir a esta visión primaveral. El invento de la imprenta, el descubrimiento del mundo antiguo en las obras de los clásicos y del mundo mundano americano por Cristóbal Colón y las naves de España. En el oriente por los marinos portugueses florecen ciencias nuevas, la aparición de la historia de la clase media. La reforma de la Iglesia ya venía exigiéndose desde tiempo atrás. Lutero no hizo más que acercar la llama a la pira de los leños secos y dispuesto. La hoguera fue colosal. ¿Cuáles son las causas más remotas y generales del protestantismo de Lutero? La primera causa es sin duda la decadencia de la autoridad pontificia, agudizada durante el periodo de Aviñón. Allá los papas multiplicaron los caos y beneficios reservados a la curia para aumentar las rentas pontificias, lo cual fue ocasión de innumerables protestas. Disminuye todavía más el prestigio del papado, con motivo del cisma de Occidente, el cual el pueblo no sabe dónde está la verdadera cabeza de la Iglesia. Se acostumbraban a no obedecer al Papa romano. La doctrina de los teólogos y de la universalidad sobre la preeminencia del concilio sobre el pontificado supone una profunda herida en el prestigio y la autoridad del sucesor de Pedro. A este año se añade que durante el siglo XV y XVI los papas se preocupaban más por lo temporal y lo político que de lo religioso. Se convierten en principios seculares e intentan caer un reino para sí y sus familias con los demás príncipes de Italia. Una segunda causa hay que descubrirla en la decadencia de la teología escatológica, que junto al falso misticismo, de aquí nacen errores radicales. Los humanistas desprecian a los teólogos y se preocupan más por la forma externa que por el fondo y contenido. Los protestantes no solo desprecian a los teólogos, sino que también a la misma teología, pues la consideran opuesta al cristianismo. El falso misticismo influye en el fideísmo protestante y se convierte en la médula de la piedad calvinista. La teología del derivado en dialecta ociosa. Pero la mística sin el fundamento de la teología puede terminar en un misticismo peligroso. Una tercera causa está en los abusos y corruptelas de los clérigos y en la avidez de los recursos de la curia romana. Esto, aunque grave, no debería causar un rompimiento, pero no exigía la reforma. Los abusos no son una causa propiamente dicha, si lo es el ambiente de fastidio que ellos crean y el odio contra la jerarquía y el clero que provocan desde el Concilio de Vienne 1311 al 1312. Resuena el grito de la Reforma ni los concilios de Constanza de 1414 a 1418 y Basilia de 1431 a 1447 consiguieron éxito alguno de la materia de la Reforma. ¿Y de quién vendrá la Reforma? Reina máxima confusión, o cerca ya el fin del mundo, piensan algunos, o es la hora del anticristo, o Dios prepara un gran castigo. Todo esto indica que el campo estaba preparado, bastó que Lutero lanzase una consigna de reforma y de vuelta al primitivo cristianismo para que muchos le siguiesen. Una cuarta causa, la condición política social de Europa, especialmente de Alemania, donde se actúa un acusado nacionalismo frente a la política imperial de Carlos V. Muchos príncipes y nobles alemanes serán de los primeros en adherirse a la causa revolucionaria de Lutero. ¿Quién fue el protagonista de esta reforma? El monje agustino Martín Lutero fue el protagonista de este doloroso cisma en la Iglesia Católica. ¿Qué duda cabe en un inicio?
Lutero se movió por una actitud verdaderamente religiosa, pues quería que una iglesia más pura y acorde al Evangelio, pero con el paso del tiempo las pasiones irraciables le hicieron explotar y desobedecer a la autoridad papal, pues Lutero era violento y extransigente. Se ordenó de sacerdote, no tanto por vocación sincera, sino por el deseo de no condenarse, dado que él se sentía dentro de sí mismo muy fuerte la concupiscencia. ¿Cuál fue la chispa que provocó el incendio? El príncipe Alberto compró al Papa León X el arzobispado de Maguncia. Para que Alberto pagara, León X le concedió publicar una indulgencia para recabar dinero destinado a la construcción de la catedral de Maguncia y de la Basílica de San Pedro en Roma. Indignado, Lutero publicó 95 proposiciones acerca de la doctrina de las indulgencias, mezclando reproches contra la autoridad eclesiástica, y clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Lutero rechazaba la falsa seguridad que daban las indulgencias, pues el cristianismo no puede comprar la gracia de Dios. Lutero en estos primeros momentos se mostraba moderado en su ataque al papado y no pensaba en romper con Roma. Sus tesis tuvieron un enorme éxito a través de Alemania y en toda Europa. Erasmo las aprobó con entusiasmo. ¿Cómo reaccionó la Iglesia con Lutero? Durante 3 años los miembros de su orden, algunos enviados a Roma, intentaron persuadirle y corregirle sus afirmaciones, pero la disputa despertó el nacionalismo alemán. Lutero se presentó como el campeón de un pueblo cansado de los procedimientos fiscales de la corte romana y de la acumulación de los bienes eclesiásticos en Alemania. Lutero, enardecido por esto, apeló a la reunión de un concilio y comenzó a criticar duramente al Papa y a la autoridad eclesiástica. En junio de 1520, la bula pontificia Exsurge Domini condenaba 41 preposiciones de Lutero. Tenía 2 meses para obedecer y enmendarse. Lutero quemó solemnemente la bula el 10 de diciembre de 1520. En enero de 1521 fue excomulgado, convocado a la Dieta de Worms para que explicara su pensamiento ante la asamblea de los príncipes del imperio y ante el emperador Carlos V, rey de España y emperador de Alemania. Lutero afirmó que se sentía obligado únicamente por la escritura y por su conciencia, y mantuvo sus posiciones. Fue desterrado del imperio y tuvo que ocultarse en mayo de 1521. En su retiro tradujo la Biblia al alemán en la ciudad que Aspira. Se lo llevó a cabo en una asamblea con el fin de apagar el incendio que ocasionó Lutero, pero los luteranos descontentos protestaron ante la Dieta de Espira en 1529. Desde ese entonces quedaron con el nombre de protestantes. Estos son los puntos doctrinales de Lutero que contrastaban la doctrina de la Iglesia Católica. La sola escritura, ni tradición ni magisterio son necesarios. La única fuente de la verdad revelada es la escritura, y cada quien la interpreta a su manera. Libre examen. Solo fe sin obras. Nuestras obras están corrompidas, porque estamos empaquetados desde la punta de la cabeza a los pies. Por lo tanto, nuestras obras no merecen nada. Solo hay que creer en Cristo, que nos tiende su manto de misericordia. La salvación, dice, proviene de la fe, no de las obras, ni de la recepción de los sacramentos. Para Lutero no existe el libre albedrío, sino que la concupiscencia es invisible, pues el hombre, después del pecado original, quedó incompleto, sin fuerzas ni libertad. Por tanto, si nuestras obras no valen para Lutero, tampoco valen nuestras oraciones y misas para los difuntos. Nuestros actos, sigue diciendo, son pecaminosos. Solo la fe salva. Para Lutero, Dios lo hace todo, el hombre no hace nada. Solo bautismo y la Eucaristía. Niega además los sacramentos, pero aunque admita la Eucaristía es una cierta presencia de Cristo en ella, negaba su carácter sacrificial y la transubstanciación. Para el orden sagrado no era un sacramento, negaba toda la diferencia entre sacerdotes y laicos, y no admitía la confesión hecha a un sacerdote. Tampoco el matrimonio era un sacramento, por lo él mismo admitió el matrimonio. Más tarde, el discípulo Lutero, Melanchthon, redacta en latín y alemán un documento que sería la Carta Magna del luteranismo
y toma el nombre de Confesión de Augsburgo. Solo Cristo, por tanto, rechazó los intermediarios, pues creía que toda mediación humana era negar la mediación única de Cristo y hacer depender del hombre su propia salvación. Por lo mismo rechazó el culto de la Virgen María a los santos y negó que la Iglesia tuviera poder de alcanzar la remisión de las culpas a base de las indulgencias. Solo la Iglesia invisible. Él acepta la Iglesia, pero concibe como la humanidad interior e invisible de los creyentes. En consecuencia rechaza su estructura visible y jerárquica. ¿Qué consecuencias trajo la reforma de Lutero? Alemania se dividió, unos a favor y otros en contra de Lutero. Los nobles se lanzan al asalto de las tierras eclesiásticas en el nombre de la igualdad de los hombres ante Dios. Los campesinos pobres se sublevaron contra los señores que los explotaban, y todo hombre de la palabra de Dios. Lutero invitó a los señores a matar a los revoltosos. Al no poder aplacar a los campesinos fue una guerra atroz. Después del cisma de Lutero vinieron muchas más otras separaciones de la Iglesia. Hagamos un recuento. Los anabaptistas predicaban la necesidad de un nuevo bautismo que debía recibir en edad adulta. Por lo mismo no admitían el bautismo de los niños. Coincidían con los luteranos en afirmar que solo la fe salva, y es decir, que la Eucaristía solo tiene valor memorial, pero se diferencian de ellos en que rechazaban toda autoridad, no solo eclesiástica, sino también civil, pues los vueltos a bautizar formaron una comunidad de iguales. De esta corriente fue Thomas Müntzer, que promovió la guerra de los campesinos, a Jan Bochelson, que se proclamó rey de Münster, que le permitía la poligamia. Calvino, laico francés, se adhirió a las nuevas ideas reformistas, pero desarrolló una doctrina propia sobre él, la predestinación, según el cual Dios ya tiene predestinados a unos para el cielo y a otros para el infierno, independientemente de sus obras. Zwinglio, fascinado por las ideas de Lutero, defendió la Escritura como una fuente de verdad en la Iglesia, criticó el culto de las imágenes, el celibato impuesto a los sacerdotes, y llegó a negar el sacramento de la Eucaristía. En Zúrich secularizó los conventos y promovió la liturgia en alemán. Juan Knox, sacerdote católico escocés, se dejó seducir por las ideas reformistas y fundó la Iglesia Presbiteriana. Perseguido en su tierra, se refugió junto a Calvino. Enrique VIII, el rey de Inglaterra, al no obtener del Papa la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, consiguió el ejemplo de protesta de Lutero, proclamando la independencia de la Iglesia anglicana y constituyéndose él mismo en su cabeza. Santo Tomás Moro, canciller del reino, siguiendo el dictamen de su conciencia, prefirió morir antes que aceptar las disposiciones separativas y divorcistas del rey Enrique, que a toda costa quería que el Papa Clemente VII el divorcio de Catalina de Aragón para contraer matrimonio con Ana Bolena. Así pues, Enrique VIII se autonombró jefe espiritual de la Iglesia y amenazó con la pena de muerte a aquellos súbditos que no le reconociesen como tal. También fue condenado a muerte el cardenal Juan Fischer y otros. La hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, María Tudor, al convertirse en reina, estableció el catolicismo y procedió en más de 200 ejecuciones protestantes. Hecho esto, que valió el nombre de María la Sanguinaria, la reina Isabel, 1558 a 1603, hija de Enrique y Ana Bolena, volvió a borrar el catolicismo del reino inglés, reduciéndolo a las catatumbas y estableciendo definitivamente el anglicanismo. Europa pues quedó dividida religiosamente. Hubo luchas y guerras de religión y llenaron de sangre varias partes de Europa. Enrique IV de Borbón, convertido al catolicismo, publicó en 1598 el tolerante Edicto de Nantes, que reconoció la libertad religiosa, es decir, que cada príncipe escogerá la religión para su territorio. Cuis regio eius religio. Cada religión tiene su religión. Los súbditos tienen que seguir
la opción de su príncipe o marcharse al destierro. ¿Cómo acabó el monje Lutero? Finalmente, en 1525, Lutero se casó con una antigua religiosa, Catalina Bora, para burlarse del diablo y de sus satélites, y de todos los que son bastantes locos para prohibir casarse a los clérigos. ¿Qué juicio podemos dar sobre la doctrina de Lutero y el luteranismo? Lutero al inicio solo pretendía volver al primitivo cristianismo del que había venido alejando de la Iglesia. En eso era bueno. No pretendía en este tiempo separarse de la Iglesia católica. También era un elemento positivo el valor que concedía la Sagrada Escritura y el deseo de ponerla al alcance de todos los cristianos. Ya hemos dicho que él la tradujo al alemán. También era bueno su afán para recalcar el valor salvífico de la fe que había quedado oscurecido por el tráfico de las indulgencias. Es asimismo de alabar la importancia que concedido el bautismo y el haber puesto en evidencia al igual la dignidad de todos los bautizados. Pero la doctrina de Lutero puso en disposición y negó muchas verdades fundamentales de la fe católica. Poco a poco la comenzó siendo una reforma de las costumbres que terminó en una reforma de la fe católica y de la estructura de la misma Iglesia. Sus buenos deseos terminaron en rebeldía y herejía al negar el origen divino de la jerarquía, al extenderse la justificación en un sentido que no tenía suficiente cuenta de la cooperación humana, al rechazar varios de los sacramentos. Eso fue lo triste, pues rompió la túnica inconsultil de la esposa de Cristo. Además de la escisión que produjo en la Iglesia, su doctrina produjo otros males, el más vistoso y el subjetivismo tanto al interpretar la Escritura, al defender el libre examen, como en el campo dogmático, para negar el papel magistral del Papa y de los obispos. Algunos autores ven en este subjetivismo una de las raíces del racionalismo moderno. Otra consecuencia negativa fue que al aliarse con los nobles de la nación alemana, incrementó la sujeción de las iglesias al Estado. Si miramos este punto con imparcialidad, tendremos que recordar la frase de Pegui: todo comienza en mística y todo acaba en política.